Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, seguimos. 7:17. Acá la Sofi Cruz me dice, a mí y a mi esposo nos tocó la foto donde estaba Diego Borja con pelo. O sea, con cabello. El término es cabello. Cuando luego vimos el video que hay dos fotos sí nos pareció raro. A mí también me parece raro. No sé si alguien tiene una explicación sobre eso. Igual voy a indagarlo con el Consejo Nacional Electoral. Si es que es verdad que había unas papeletas de Diego Borja con cabello y otras sin cabello. Y si eso implica algo, muestra o significa algo. Creo que esas cosas tienen que explicarse, sobre todo en un ambiente tan crispado que tenemos en el Ecuador, en donde hay la duda por parte de un segmento del correísmo sobre la transparencia del resultado electoral. ¿Qué opina Henry Cucalón Camacho, ex candidato a la presidencia de la República, ex ministro de Estado, ex asambleísta y político, ¿no?, que está acá con nosotros visitando nuestra cabina? Doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días, doctor. Buenos días, un gusto compartir siempre contigo, un saludo a todos los oyentes y a los seguidores del programa A Primera Hora. Gracias a usted por acompañarnos, por aprovechando que está acá en Quito, visitarnos en la cabina. ¿Le sorprendió el resultado, la diferencia de 11 puntos, 1.200.000 votos del candidato presidente respecto de Luisa González? Hay un triunfo inobjetable, claro, amplio, que debe ser reconocido. La democracia no funciona solamente cuando uno gana. El mismo domingo así lo expresé, así como felicitar al pueblo ecuatoriano porque fue una jornada en paz. Eso es bueno, eso habla bien del compromiso cívico y también del triunfo del presidente de la República en su reelección. Yo creía y consideraba sí que el candidato presidente iba a triunfar en las elecciones. Inclusive las últimas semanas, muy a pesar de mis reparos, de su forma de gobernar, hice público, porque yo no estoy viendo al vaivén a ver cómo uno se acomoda, uno tiene que ser frontal, hice público y coherente, ¿no? Hice público mi posición de votar por él porque no consideraba que la otra candidatura era lo mejor para el Ecuador, por los antecedentes, y así lo expresé públicamente. Ya la diferencia es un tema que hay que analizarlo desde el punto de vista de los fenómenos políticos. Yo he escuchado muy buenos criterios. No obedecen solamente a la multiplicidad de los errores de la candidatura de segunda vuelta del correísmo que fueron enormes, y también hay algunos méritos de la campaña del presidente. No solamente que cometió menos errores, el músculo del Estado operó de muy buena manera. Quiero dejar a un lado el tema del abuso de bienes públicos o no, que es lo que comenta también el informe final del tema de la OEA. Estamos hablando del aparataje en el buen sentido de la palabra, de la atención, porque así como ser gobierno produce un desgaste, también bien aplicado en el tema de los bonos que se crearon en la última semana, la atención, el territorio, parecería que dio un mayor efecto. Y hay un tercer factor también. Bueno, hay muchos, pero quiero decir, ya si uno los pone uno a uno, y eso que tengo mis diferencias con los dos, por eso fui candidato y por eso perdí también, porque yo no fui un buen candidato. El presidente era más candidato que ella. No sé si olvidémonos ya de cuestiones ideológicas, etcétera, que hay menos de lo que la gente se imagina. Mucha de la gente que vota no vota tan ideologizada como la gente cree. Vota por lo que cree que le va a favorecer, por lo que cree que le conviene. Porque el voto es emocional. Hasta por gustos, etcétera. Y esto, mire que hasta ahorita no he dicho el factor base, que es el anticorreísmo, pues sin duda alguna que él lo capitalizó. Él era más candidato que ella. Doctor, pongámoslo así en líneas muy, muy claras, ¿no? Porque a veces uno le quiere poner mucha más carga filosófica, etcétera. Era más candidato que ella. Doctor, usted ha enumerado, digamos, estas particularidades de la campaña. ¿Usted cree que realmente el tema de los bonos, de entregar bonos y jugar incluso con esta emoción, digamos, sobre una crisis, por ejemplo, las inundaciones, etcétera, y justamente en campaña entregar $500 millones en bonos, era realmente algo, 600 y pico prácticamente. Era realmente algo que se debe, digamos, destacar de la campaña electoral? A ver, lo que se debe rescatar de la segunda vuelta, viéndolo en frío electoralmente, es que hubo un candidato que estuvo presente, que hizo territorio y pudo conectar de mejor manera, tanto en la búsqueda de esta ilusión o no, porque al final de cuentas el voto es emocional, es por futuro, es por conveniencia también, no solamente por factores ideológicos o antis,
y también obviamente lo que llamo el músculo estatal, muy aparte pues de los millones de dólares que se han gastado en el estado de propaganda y en las publicidades de todos lados, de las dos candidaturas millonarias, millonarias tanto en billete como con el soporte que tenían, porque los otros también tenían gobiernos locales, no crean que solamente el tema del gobierno central. Entonces todos esos factores creo que influyeron, sin perjuicio de todos los análisis que hemos hecho de por qué casi todos los votos de los demás candidatos, porque la gente habla que la segunda vuelta fue una segunda vuelta inusual, pues la primera vuelta también fue inusual. La primera vuelta fue una segunda vuelta anticipada, en que dos candidatos prácticamente llevaron el 89% de la votación, por así decir. Entonces, creo que eso, entre muchos otros factores, también de estrategia electoral, llevaron al triunfo del primer mandato. Pero ahí me quiero trasladar a la campaña desde el inicio, es decir, desde la primera vuelta electoral de la cual usted fue parte. ¿A usted no le hizo ruido el hecho de que el candidato a presidente no haya pedido licencia, no se haya sometido a la licencia, conforme señala el artículo 93 del Código de Democracia? Le haya encargado la vicepresidencia, haya nombrado primero una vicepresidenta en la persona de su secretaria de la administración cuando había una vicepresidenta en funciones, que le haya encargado a esa vicepresidenta nombrada el poder, el cargo por horitas o por días. Luego en la segunda vuelta comunicarle al Consejo Nacional Electoral que va a hacer campaña tales días, de una manera completamente irregular. ¿No le hizo ruido a usted eso, doctor? Usted es un hombre formado en el derecho, me imagino que tendrá una posición en ese sentido. Por supuesto, y lo dije aquí. Dígalo de nuevo. Yo vine como candidato presidencial. Es más, yo fui al Consejo Nacional Electoral. Yo no solamente que digo, yo hago. Y lo dije, pese a que mucha gente no le gustaba, sabiendo que la situación no era muy legal, por decirlo menos, pero como era el candidato que le soportaba más todo en aras de que le gane el corrismo, porque esa fue la tónica de la primera campaña. Casi todos los votos de los demás candidatos, con muchos con méritos, de todas las candidaturas, no sabes que no va a votar por ti, porque tengo que votar por el candidato, no va, porque si no gana el corrismo. Eso fue lo que pasó en un grado. Así que todo lo que acabas de observar, yo también lo observé en vivo y en directo, por si acaso, no es que ahorita, sino que ahorita hemos estado conversando de por qué de la segunda vuelta. Yo fui al Consejo Nacional Electoral y eso tarde o temprano va a ir a la Corte Constitucional para que no los políticos, ni los candidatos, ni los ganadores, ni los perdedores diriman para que esto se aclare y no se vuelva a repetir si fuera el caso. El artículo 93 me lo conozco bastante bien. Fui uno de los Usted que fue uno lo redactó. de los diputados, de los asambleístas que construyó la Comisión de Justicia, ¿no? Y lo motivé y conozco bastante bien el espíritu y la historia de la ley y lo que queríamos evitar. Entonces yo nunca estuve de acuerdo con eso y lo puse en la campaña, no solamente como candidato, fundamentalmente como ciudadano, como un hombre de derecho, como un político preocupado por el país. Henry, ¿hubo cancha inclinada a favor del candidato presidente? Mire, desde la primera vuelta ese fue uno de los temas que se puso sobre el tapete. Yo se lo dije al tema de los observadores internacionales. Ahora, veo que eso está en la última parte del informe, no sé si ustedes se han percatado, ¿no? Así que eso no está bien, es cómo se llega en igualdad de condiciones. Yo siempre hablaba del tema del juego limpio, del tema de los recursos estatales, y lo dije también en razón de las dos candidaturas, porque reitero, hubo mucho apoyo también de temas de gobiernos locales, donde la Revolución Ciudadana tiene a sus miembros en razón de la otra candidatura. Esperemos que eso no se repita y yo no quiero que esto se deduzca un simplismo como que si los otros violan, nosotros también, porque eso también ha estado... Esa ha sido una de las justificaciones de lo que ha sucedido en las últimas etapas. Al señor presidente, ahora candidato y reelecto, se le ha aguantado mucho en aras de que se estaba enfrentando a lo que ya sabemos, para unos violadores contumaces, cuyos liderazgos están sentenciados, están prófugos, que no creen en la igualdad de condiciones ante la ley. Hay gente, yo no creo eso. Inclusive aquí lo conversamos también en estos micrófonos, lo he dicho bien. Uno de los grandes problemas que tiene la sociedad ecuatoriana, ese es un mea culpa que tenemos que hacernos. Y está en la encuesta del Latinobarómetro que acabas de citar. El 51% de los ecuatorianos tolera un gobierno autoritario. Uh-huh. ¿Y qué piensa usted precisamente? ¿Por qué? Porque en esa línea, debe terminar la idea, en esa línea hay gente que justifica que tienes que ser más autoritario que los autoritarios. Y yo acompañaba esa frase diciendo, claro, siempre y cuando el autoritario de turno sea tu compadre, pues, ¿no? Claro. Sea de tu gallada, porque si el autoritario está en la otra orilla,
ahí ya no te gustó. Y precisamente sobre eso y sobre lo que hemos conversado, digamos, lo que usted también ha dicho en estos micrófonos cuando empieza la primera vuelta, tal vez una cancha inclinada, ¿qué es lo que piensa ahora mismo usted de Daniel Noboa? Y le pregunto esto porque leía el 9 de abril un texto subido el día por usted en X que decía: para consolidar el poder, los potenciales déspotas deben controlar a los árbitros, marginar al menos a algunas estrellas del rival y reescribir las reglas del juego asegurándolas a su favor. En efecto, inclinar la cancha contra sus adversarios. Esta es una frase de Steven Levitsky. De cómo mueren las mi democracias. Libro favorito. Entonces, y mi autor favorito. ¿Usted piensa sobre ese contexto entonces tal vez lo describe como un potencial déspota, Daniel Noboa? Eso se refleja en los días que dije por qué no podía votar por el correísmo y de suyo no voté. Y por descarte, observando todo esto, que lo hice como ciudadano y después como candidato, no elegido, de lo que espero no se convierta el presidente de la República, porque yo no quiero una guerra de estos. ¿Ya? Yo no quiero una guerra que para poder reemplazar a lo que queremos combatir utilice las mismas prácticas. Así que por eso he reiterado. Eso ya fue consumado y ese es un modelo que está pregonando en todo el mundo. Aquí viene mi faceta de politólogo, por así decir. Este problema en el mundo ya no es de izquierda y derecha, ¿no? Lo hemos dicho. Es un problema de hiperpolarización, de populismo de izquierdas y derechas y de posverdad. Cómo mueren las democracias en el mundo. Lo estamos viendo también en Estados Unidos, lo estamos viendo en Rusia, que sigan atacando a la prensa libre, por poner un ejemplo. O sea, que no crea que solamente aquí que tenemos ese desafío. Eso está más presente que nunca. Hay una corriente ciudadana mundial que quiere solapar todo tipo de arbitrariedades con tal de vencer al que no te gusta. Así que no crea que solamente en el Ecuador. Creo así mismo que el presidente, mal, ¿no? Pero por supuesto, pero más allá que ese mal, cuando uno lo dice, no es muy rentable el voto. Recibes mucho respaldo. Qué bien, Henry, qué bien, me gusta tu entrevista, pero no puedo votar porque el otro gana, etc. Ya me conozco esto de memoria. Por eso yo he estado en los dos ámbitos. Y estoy tranquilo con eso. Yo he sido abogado, funcionario, elegido, también he analizado y también he estado en la tarima. He recibido el aplauso y también el rechazo, porque esa es la democracia. Yo no me quiero quedar solamente del lado del frío del análisis, que en el análisis, pues, todo el mundo tiene una respuesta para todo. No. Yo he estado también en la arena, en la cancha, y he recibido afectos y desafectos. En todo caso, el presidente, candidato, reelegido mayoritariamente, de forma amplia, ha recibido un voto de confianza. Lo he dicho en todas mis entrevistas en la segunda vuelta. Espero que se comprometa a respetar el Estado de Derecho, la democracia, la Constitución y principalmente la igualdad ante la ley. Lo dije con ese condicionamiento. Yo nunca dije un voto totalmente en blanco. Dije por qué no podía votar por el correísmo, por qué iba a votar por el presidente. Pero aquí no es de incondicionalidades ni cheques en blanco, porque no va con mi formación. ¿Sabe? A mí lo que me preocupa, y le digo con todo respeto de lo que usted está señalando, es que al final parecería que el fin justifica los medios. O sea, no importa las arbitrariedades, no importa bypasearse la norma constitucional, no importa bypasearse el Código de Democracia, el fin era impedir que el correísmo vuelva al poder. Y eso no me parece, a mí en lo personal, no me parece tan democrático. Más allá de, correcto, más allá, ese como principio de primera vuelta, pero más allá de toda la papaya que dieron, es que esta segunda, otra cosa, que dieron papaya, sí, yo lo comenté el lunes. Esta segunda vuelta, en estos temas, justamente de democracia, tú lo has citado con mucha propiedad, he estado aquí desde temprano, te he escuchado. Lo dije también el domingo, el lunes, tengo varios días. El tema de querer apelar a un fraude sin prueba alguna, de querer manchar, de querer enlodar el tema sin ninguna prueba, y tú con mucha propiedad has aclarado a la ciudadanía que nos está escuchando. Ahora el tema es que fue en mesa, no en actas. ¿Y cómo 7 personas, 5, 4 tienen que ponerse de acuerdo? Todos los extractos sociales que traen una mesa para hacer un fraude y nadie se da cuenta. Eso habla claramente de cuál es el modelo totalitario que lo refleja. Así que yo no estoy de acuerdo con eso. Quiero seguir trabajando en la formación ciudadana y política para no caer en este tipo de simplismos que no le hacen nada bien al país, al mundo. Este es un desafío que tenemos a nivel general que pasa de las debilidades que tiene la democracia. Yo no quiero. Ahora bien,
Las campañas las ganan no solamente los que tienen las ideas correctas, sino los que hacen buenas campañas y los buenos candidatos. ¿Qué hubiese pasado si el correísmo hubiese sido poder y las arbitrariedades hubiesen sido con ellos en el poder? ¿Cómo hubiese reaccionado la sociedad? Por eso es que yo siempre cuestiono este término de que el fin justifica los medios. Totalmente y si de acuerdo. estuvo antes mal, está mal hoy. Hubiera pasado lo que pasó en los últimos ya tramos del correísmo, porque así mismo el correísmo al principio del 2007, más allá que alguna gente se olvida, parece que hubieron marcianos los que votaron por ellos, porque no hay nada más que los anticorreístas nacidos del correísmo feroces. Y no le solaparon todo al correísmo. Hay una gran obra que se llama La Revolución Malograda, de dos periodistas ecuatorianas. No le soportaron todo el correísmo al principio en nombre de desbaratar a la supuesta democracia. No le aguantaron todas las arbitrariedades que le caen a palo Pero a los miembros. si estuvo mal antes, está mal hoy. Por eso mismo. Ese es el tema. Estoy de acuerdo contigo en la posición. Y después la misma gente se termina agotando de eso. Cuidado acá, y por eso, tomando en cuenta, y espero que el presidente tenga una cabeza mucho más fría, mucho más inteligente, que no tenga esa posición. Dejemos que el primer mandato corto del año y medio fue novatada. Quisiera dejarlo así, voy a ser abogado del diablo en ese aspecto. Aprenda de la historia y que veo justamente ese modelo. Cómo todo el mundo aplaudía al principio el correísmo, todas las arbitrariedades que cometió, todos los abusos, todo en nombre de desbaratar a los antiguos partidos políticos que les caían mal. No repitamos la historia. Me parece bien. Ojalá que no sea solamente por tema postelectoral, los pronunciamientos que ha tenido el presidente, el ministro, ya bajando también el grado de intolerancia que lo tuvieron todos, bajar entendiendo que estamos todos juntos en esto, se vienen grandes desafíos, el tema del crimen organizado está ahí, los problemas económicos están ahí, en algunas cosas estaremos de acuerdo y tendremos que apoyar, en otros no, las discrepancias son válidas en democracia. Tenemos que encontrar consensos básicos al respecto. Están hablando inclusive de un tema, una asamblea constituyente. Señores, hay que dialogar, estamos en democracia, se viene una nueva asamblea. ¿Y cómo ve precisamente ahí, digamos, el futuro para sobre todo la Asamblea Nacional? Incluso ya con las primeras declaraciones que se ha visto de parte del lado, ¿verdad? Desde ADN se ha dicho que ya tienen 70 voluntades dentro del legislativo, y de la Revolución Ciudadana ayer se hizo pública ya el retiro de una de sus asambleístas electas. ¿Cómo usted avisora entonces también el futuro de la Asamblea Nacional? Yo creo que hasta el 14 de mayo el gobierno nacional va a tener una mayoría en la Asamblea. Así lo avisora. Ahora lo importante es no solamente que juntes una mayoría, sino que es para qué es la mayoría. No es con quién votas, sino para qué votas. Va a haber muchos temas de acuerdo, de reformas económicas, de seguridad. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que así sea! Lo malo, y lo he dicho aquí y en todos lados, es cuando te unes, no lo dices para qué, y es para andar poniendo a Wilman Terán en la judicatura. Bueno, ya lo que sea de participación hay que reírse en conjunto, porque yo siempre supe eso. Lo único que hemos visto es la constatación, ya hasta la ilusión, porque esos eran los intelectualoides de la izquierda. Ya vieron cómo quedaron pues los Pero verdugos. ¿usted qué expectativa tiene de la próxima asamblea a propósito de lo que pregunta André? Mire, o sea, yo tampoco tengo dudas, perdón que le interrumpa, yo tampoco tengo dudas como están ocurriendo los episodios en estas 72 horas posteriores a la elección, que el gobierno va a tener mayoría, ADN va a tener mayoría en la asamblea. Entonces, Se está desgranando, va a haber un desgrane, van a salir partiendo- algunos legisladores de Revolución Ciudadana. ya que están saliendo, porque no solamente porque han perdido, la forma en que están perdiendo, están manejando la pérdida no es la más adecuada, entonces imagino que hay un cansancio. Sin perjuicio de eso, ya había conversaciones que me parecen absolutamente normales con algunos asambleístas, por ejemplo, el asambleísta de Construye en Babura, un caballero, don Pablo Jurado, exalcalde, exprefecto, justamente hizo esta campaña en la segunda vuelta. Es obvio que tienes que llegar a consensos en temas que tienes coincidencias conceptuales y tenías diferencias en cuanto a su aplicación. Y me parece bien que así lo sea, no solamente para la instauración de las autoridades, sino para una agenda mínima de desarrollo. Y cuando hayan diferencias, señores, se las hace pública. La diferencia no es decir que tú te quedas con un vocal, yo me quedo con el otro y me siento estafado. No, esas no son las diferencias. Las diferencias no son sobre el mangoneo de la justicia. Las diferencias no pueden ser en cómo manejas tu impunidad. No, eso el Ecuador está harto. En eso sí creo que hay una gran coincidencia y me parece que es dable. Lo importante es ¿para qué? ¿Para qué te vas a juntar? Entonces veamos el gobierno, cuáles son las propuestas que tiene. Recordemos que es un nuevo mandato, pese a que tiene 1 año y medio en el poder. Vienen reglas básicas de convivencia, ¿no?
esos famosos casi 100 días no escritos, por así decir. Hay que llevar la oposición de altura, no una oposición de obstrucción, una oposición de destrucción y peor, lo que ha hecho el correísmo con los últimos presidentes, una oposición de sedición, que ya como ellos no ganan, lo único que les interesa es que los derroquen al que les ganó. Eso tampoco está bien. Creo que al país le beneficia una estabilidad y los que tengamos otra posición o una alternativa, poderla construir, o conjunto de ciudadanos, para en 4 años ser una propuesta para el país. Bien, ahora se está hablando también y se ha puesto sobre la mesa el tema de la Asamblea Constituyente, de reelaborar nuestra Constitución. Y hay algunas personas que incluso en redes sociales han dicho que podría conformarse una junta de notables para poder crear la Constitución. ¿Qué opina, respecto de este proceso que se tiene que llevar a cabo para constituir, o más bien convocar a una Asamblea Constituyente, y sobre también estas opiniones de tal vez conformar una junta de notables? Vamos por partes. Estoy convencido que la Constitución merece ser cambiada. Su parte orgánica es un fracaso absoluto, lo vengo diciendo hace muchísimos años. ¿Ah? Con fundamento. ¿Qué le dije yo antes de empezar el programa? Yo le hablaba que había que cambiar la parte orgánica, ¿se acuerdan? Yo le dije antes de empezar el noticiero. Es que ese es el problema, porque la parte dogmática, donde están los derechos, no hay eso no hay que cambiar, eso no hay que cambiar. La parte dogmática no hay que revisar. Hay que aplicar, la parte orgánica hay que revisar. Y aplicarla bien. Pero ¿se debería llamar a una Asamblea Constituyente para eso? O hacer reformas, porque también hay quienes dicen que solo con reformas se podría hacer. Déjame ir por partes. El primer concepto es, estoy de acuerdo que debe ser cambiada. Hay conceptos que deben ser cambiados. E inclusive, no porque yo gano, ahora impongo mi visión. Ese es el problema de la Constitución de Montecristi. Hicieron de un plan de gobierno izquierdista, estatista, lo pusieron en piedra en una constitución, pues. No, señores, eso está mal. Eso está mal. Así no son las constituciones del mundo. 1, 2. Hay varios mecanismos. Creo que el de la enmienda son para temas menores, no calza. Podría ser una reforma parcial, donde obviamente no se restringen derechos, se puede la parte orgánica. Hay muchos dictámenes de la Corte Constitucional que para eliminar el Consejo de Participación se puede hacer por una reforma parcial. Y muchos de los temas que hemos conversado, temas de la Asamblea Nacional, temas de los partidos políticos, entre otros. Ahora bien, reforma parcial que debe pasar por la Asamblea Nacional con voto mayoritario y que termine en un referéndum. Y el proceso final, que es el cambio, sustitución, desmembramiento total, le llaman los constitucionalistas norteamericanos, es el de una Asamblea Constituyente. Yo no le temo a aquello. Hay una parte que me llama un poco la atención. Un proceso constituyente conlleva 3 elecciones. La convocatoria de la consulta, la elección de los asambleístas y el referéndum. Hay una duda legítima, yo también la sobre tengo. Si requiere o no dictamen de la Corte Constitucional. Todo requiere dictamen. Mi duda no es jurídica. No, me lo conozco de memoria. Y ojo, hay dictámenes de la Corte que no es que dicen voy porque me da la gana. Tienes que justificar el contexto social, político, económico, jurídico, porque es una sustitución de la Carta Magna. Es el tema de la estabilidad económica. Mucha elección, venimos de 2 elecciones de primera y segunda vuelta. Lo que más necesita el país es estabilidad, certezas. Hay un tema que puede afectar la cuestión económica. Eso es lo que llama la atención por la incertidumbre que puede generar un proceso constituyente que sabemos que es derivado, no es de plenos poderes, por sentido común y porque la Corte. Es decir, si mañana hay una constituyente, no puede haber la mamarrachada del año 2007-2008 que daban amnistías, que daban mandatos, que nombraban procuradores y contralores. ¿Sí se acuerdan eso? Eso claro. No se repite. Ahora bien, su última parte de la pregunta, me gusta, lastimosamente soy demasiado abogado y me gusta hilar. Me imagino que eso es una ocurrencia propia de la libertad de expresión. Esa figura de los notables o los patricios no existe, señores. Qué bueno que una constituyente solo puede ser una vez por sentido común, por texto constitucional y por igualdad de participación por personas elegidas. ¿Cómo son elegidas? Para eso hay un proyecto de estatuto que debe ser calificado por la Corte Constitucional. Pero cuidado esta figura de los notables. Otra cosa, yo no niego, es que haya prestantes jurisconsultos, que los hay en el país, jóvenes, mujeres y hombres, que den ideas, den proyectos y mañana eso puede asumirlo el presidente, lo presente a la asamblea. Esa es otra cosa. Vea, yo tengo 32 años en esta actividad para ir cerrando y yo me acuerdo que en la década de los 90 se armaron al menos 3 comisiones
de notables para hacer proyectos de reforma constitucional. Y los entregas, pero no que los notables sean los No, que no es que aprueben. ellos aprueben, No, los entregan no, y aquí no. se cree que de ahí que son unos iluminados y no. Inclusive no pasa yo, por ahí. cuando fui asambleísta, recordemos que estos temas se trataron, perdimos la reforma parcial en la asamblea, el correísmo nos venció a nosotros cuando quisimos cambiar que haya un Senado, y en los debates alguien dijo que regresemos al Senado que tiene composiciones mixtas, tanto elegidos por voto popular como la figura corporativista de los senadores funcionales, que eran elegidos por la educación, eran elegidos por las cámaras de producción, por los sindicatos, por los medios de comunicación. No sé si tú no habías nacido, pero en todo caso, si que te gusta la historia, debes saber que había un senador por los medios de comunicación, había por la universidad pública, por las universidades privadas. Esa figura a mí no me gusta tampoco. Es una figura muy corporativista, ya muy del siglo XX, en mitad de siglo, por así decir. Ahora todo es por voto directo. Pero en todo caso, esos son los temas que tenemos que debatir, porque creo que hay un consenso de que las cosas deben ser cambiadas. Y esta es una sociedad que no debate mucho. Así que debatamos, lleguemos a consensos básicos y tratemos de arrimar el hombro en beneficio del país. Y sobre eso, que no La sé última. si tiene, sí, la última. Nos Si a usted encantado, si a usted lo llaman del gobierno nacional para conformar o integrar el gabinete, ¿usted aceptaría? Yo estoy basándome en certezas, no en suposiciones. Y ahorita he cumplido mi rol de ciudadano, estaba preocupado por lo que pasaba en el país, había decidido después de la candidatura tomarme un tiempo, tomé una decisión, apoyé con mi voto, estoy aquí, ahora volvemos a tener una posición, insisto, de altura, de tratar de apoyar lo que se tenga que apoyar y razonadamente criticar los excesos, los desafueros, porque insisto y coincido con ustedes, no ha de ser que para combatir los desafueros uno cumpla con desafueros, por así decir. Así que en el tema mi mayor apoyo ahorita a la ciudadanía va a ser que como político, como abogado, como académico, como conocedor de derecho constitucional, vamos a aportar mucho en el debate sobre el tema de lo que hay que cambiar en la Constitución. Ese va a ser mi aporte de ciudadano al día de hoy. Correcto, muchas gracias. Gracias por Gracias. visitarnos. Henry Cucalón, que ha estado con nosotros, ex candidato a la presidencia de la República, político además, conversando y haciendo una lectura sobre el resultado electoral de este fin de semana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.